Hola, bienvenidos a Es tu turno. Hoy en UPV Televisión recibimos a Miguel Ángel Utrera. Él es investigador ciber en el Grupo de Tecnología Sanitaria del Instituto de Biomecánica de Valencia. El IBV es un centro de investigación que estudia el comportamiento del cuerpo humano y su relación con los productos, entornos y servicios que utilizan las personas. Añadir que es un centro concertado de la Universitat Politécnica de Valencia y el IBACE de la Generalitat Valenciana. Bienvenido, Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros y cuéntanos, ¿qué es eso de un investigador ciber? Bueno, CIBER son centros de investigación biomédica en red, es un consorcio de entidades que se unifican para poder llevar a cabo proyectos biomédicos. Está subvencionado por el Ministerio de Salud a través del Instituto de Salud Carlos III y tiene, en los diferentes grupos, tiene investigadores contratados para llevar a cabo esta serie de investigaciones. Hoy nos quieres explicar aquí en Es tu turno el proyecto Biodent, un proyecto europeo Leonardo, una iniciativa de aprendizaje. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues es un proyecto que viene a cubrir las necesidades de la odontología turca dentro del sector de la implantología, dado que es un sector bastante en auge y con bastante movimiento. Entonces los odontólogos y dentistas turcos necesitan ese conocimiento. Hacen un consorcio para poder llevar a cabo este tipo de iniciativa. ¿Cuál surge esa necesidad, esa petición, digamos? ¿Quiénes formáis ese consorcio? Pues además de bastantes grupos, tanto universidades como de odontología de Turquía, algún grupo de Egipto, y como socio español está el IBV aportando las tecnologías de formación online y aparte también las capacidades dentro del mundo de la implantología. Es decir, el único socio español está aquí. Sí, dentro del proyecto el único socio español es español. ¿Qué es un implante dental? Explícanos más o menos, lo sabemos, pero bueno, ¿en qué consiste? Los implantes dentales es una tecnología relativamente moderna. Aparece a principios de los 80 cuando el profesor Brademar expone sus investigaciones que ya había llevado a cabo durante 15 años, donde plantea implantes dentales osteointegrables, es decir, que forman una unión rígida con el hueso, con un hueso además que va a perdurar a lo largo del tiempo, con lo cual se consigue un muy buen tipo de tratamiento, sobre todo para prótesis dentales y ese tipo de implantología. ¿No se trata de un tratamiento muy agresivo para el hueso? En un principio puede parecer que sí, porque sí que es un proceso quirúrgico, pero los resultados a largo tiempo hacen que esa osteointegración pueda generar una vuelta a la función del paciente casi perfecta. Es aunque siga habiendo casos adversos, pero se puede conseguir una muy buena recuperación de la función. ¿Por qué razón han tomado tanta importancia en la odontología moderna estos implantes? Pues fundamentalmente porque de alguna manera unifica los tratamientos de protésicos dentales. Cuando antes había prótesis que podían ir dentosoportadas, es decir, apoyadas sobre los dientes, lo que llamábamos puentes, para sustituir un solo implante. También viene a cubrir la necesidad de la dentadura completa. Entonces unifica bastante los tratamientos, y dentro del mundo de la odontología, pues las universidades, todos los profesionales se están dando cuenta de que es un tratamiento fundamental dentro de su profesión. ¿Cuáles son las principales características que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un implante dental? Un implante dental es algo muy parecido a un tornillo que se implanta dentro. Me duele casi cuando lo dices. Pero sí que, bueno, la característica fundamental que hay que tener en cuenta es una estabilidad primaria buena, adecuada. Es decir, que en el proceso de implantación el tornillo, el implante coja bastante bien con la mandíbula. Esto se ha demostrado que a lo largo de
de todo el proceso de cicatrizado, va a mejorar bastante los resultados del implante, consiguiendo una unión fuerte y duradera. También los diferentes diseños de implantes pueden ir desde formas más cónicas hasta más cilíndricas, intentando cubrir los defectos, por ejemplo, en dientes, en implantes que se realizan post-extracción, es decir, que se realizan sobre el alveolo directamente del diente extraído, pues pueden tener una forma más cónica, y también dependiendo de las necesidades de la densidad ósea que tenga el paciente, pues pueden ser más cilíndricos, y las roscas. Después también es importante las superficies, o sea, hay mucha investigación sobre este tipo de superficies. También aspectos, el implante dental es uno de los implantes muy peligrosos, porque tienen salida al exterior, es decir, está ahí alojado en el hueso, pero tiene una salida al exterior a través de un pilar, y después la prótesis dental, que es la prótesis estética, tiene salida al exterior. Entonces, por esa apertura pueden provocar bastante entrada de bacterias, inflamaciones, infecciones. Entonces es muy importante también la zona crestal, que se dice del implante, pues un buen desarrollo, que las superficies permitan la integración del tejido conectivo de la mucosa, y después ya aspectos puramente mecánicos de cómo soporta las cargas, cómo se une la prótesis con el pilar, con el implante, y son ya aspectos más técnicos, más mecánicos. Las conexiones, hay una serie de conexiones que son conexiones externas, conexiones internas, que se han ido desarrollando a lo largo de estos 30 años y cambian mucho la forma final del implante. ¿De qué material estamos hablando que se realizan estos implantes? Los implantes osteointegrables vienen desde ya para Ademar, vienen siendo de aleación de titanio, que es el material que se ha visto que tiene una buena osteointegración con el hueso. ¿Y se pueden producir rechazos por parte del paciente? Los rechazos normalmente vienen a partir por una mala calidad del hueso, que eso sí que se tiene que prever antes, o por algún tipo de lo que se llama perimplantitis. Son procesos infecciosos, sobre todo que vienen por la apertura, por no tener un buen cierre biológico, y pueden entrar bacterias, dado que la boca es un ambiente bastante hostil para ese tipo de apertura. ¿Cuáles son las características de la encía? O sea, ¿cómo debe ser esa encía para poder recibir esos implantes o ese hueso? Fundamentalmente lo que se busca es que la calidad del hueso sea óptima. En pacientes a lo mejor de una larga edad, pues hay que buscar a lo mejor otro tipo de tratamientos. Después también es muy importante que no hayan tenido algún tipo de enfermedad infecciosa, como la periodontitis, que es un mal predictor después del implante, porque ya quiere decir que la calidad de esa encía pues es algo peor. Lo que pasa es que esa periodontitis sí que puede llevar a perder las piezas dentales, ¿no? Sí, bueno, las pérdidas de piezas dentales se producen por muchísimos motivos, de pérdida por accidente hasta pérdida por caries y todo tipo de... De hecho, la mayoría de la investigación pues se está dedicando sobre todo a intentar ir sobre un hueso poco denso, de mala calidad, o mejorar estos procesos de perimplantitis, ya tanto en el tratamiento posterior para curar esa perimplantitis o para que no se produzca. ¿Qué tipos de implantes existen, Miguel Ángel? La mayoría de la investigación que se está realizando es sobre todo en superficies, en el acabado de la superficie es muy importante, dado que esto puede mejorar a largo plazo la integración con el hueso. Existen muchos tratamientos superficiales, existen también recubrimientos sobre el propio implante de otro tipo de material, o de óxido de titanio también, hidroxiapatita,
Y en cuanto a la periimplantitis, sobre todo es importante... periimplantitis hemos dicho que es la infección, es, ¿no?, la infección del implante. Tejido, sí. Es la infección, empieza en la mucosa y se va propagando hasta el hueso. Y termina haciendo que el hueso se reabsorba y perdiendo la capacidad del propio implante, y termina fracasando el implante. ¿Y cuál es la relación real entre las distintas superficies que se están desarrollando y la osteointegración, es decir, la integración del implante en el hueso, ¿no? Esto es una revolución. Existen muchas marcas comerciales, cada marca comercial intenta realizar su investigación. Existen muchos tipos. En realidad no está absolutamente demostrado que tenga una gran mejoría. Así que puede permitir que las distintas superficies las diferentes superficies y las diferentes mejoras. Es decir, los implantes han tenido buen resultado desde que se desarrollaron, y las diferentes tecnologías pueden permitir un poco mejor la osteointegración, pero es difícil demostrarlo, ¿no? Porque se necesitan investigaciones muy largas para demostrar que se ha mejorado un poco esos procesos de osteointegración. Pues, ¿cuánto tiempo hay para preparar todo este material del proyecto? Bueno, el proyecto creo que se realiza durante 2 años y se ¿En qué punto estáis? Pues ahora mismo no tengo yo la información, ¿no? Sí, de momento estáis preparando y analizando e investigando, ¿no? Sí. Pues si no quieres añadir nada más, Miguel Ángel Utrera, investigador ciber en el Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV de Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por toda esta información, y a todos vosotros, gracias por estar ahí al otro lado, seguirnos y atendernos. Adiós.